La agenda política. 9:14. Ahora sí, ya es con todo y cortinilla y toda la cosa. Está Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto de poder saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Estoy muy contento de estar por acá. Qué bueno, Fernando. Oye, y hoy sin duda la agenda política pues tiene que ser vista en el ámbito migratorio y de política exterior. Sin duda alguna, lo acabamos de ver incluso en los trascendidos. La realidad es que hay muchas aristas desde cuales observar lo que está sucediendo en la frontera, tanto en la frontera sur, y lo que eventualmente puede estar comenzando a prepararse o presentarse en la propia frontera norte. Es decir, durante mucho tiempo hemos insistido en México en la necesidad de un trato humanitario a los migrantes mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos. Uh-huh. Esto ha sido una constante permanente, no es solamente en este momento en cuanto a lo que es la posición particular que ha tomado el gobierno de Donald Trump, sino ha sido una petición permanente, una solicitud insisto, de todos los tiempos por parte de los diferentes gobiernos de nuestro país. Y por el otro lado también se ha insistido en que esa petición o esa solicitud que constantemente se hace al gobierno de Estados Unidos en torno al trato que se le da a los migrantes mexicanos no se sigue de la misma forma o no se observa de la misma manera cuando tiene que ver con la frontera, nuestra frontera sur. Es decir, los migrantes centroamericanos que eventualmente se internan a nuestro país, el tipo de trato, el tipo de manejo que se hace de esta situación. Hoy nos enfrentamos a una cuestión mucho más grave, mucho más complicada, porque no estamos hablando de esta migración, digámoslo así, tipo hormiga, como se podría denominar, de algunos pocos que van pasando las fronteras. En este caso, esta marcha, esta migrante organizada, de más de alrededor de 5,000 personas, bueno, la realidad es que coloca una situación muy delicada, no solamente, como ya lo vimos, en términos de controlar o tratar de controlar y contener el acceso de esta masa humana que está ingresando al país, la manera en que vas a tener que darle la atención a este grupo de personas y la forma en que eventualmente se tendría que contener precisamente ya en territorio nacional. ¿Cuál es el trato, cuál es el manejo político, el manejo diplomático que la misma va a tener ante unas declaraciones cada vez inclusive más como el estilo finalmente del presidente norteamericano en búsqueda, también lo mencionamos en época electoral? En época electoral, buscando jalar agua para su molino, en donde todo este tipo de elementos le da pie a seguir insistiendo en esta necesidad, por supuesto, la construcción del muro en la frontera norte, por supuesto, en esta constante forma de escribir o de plantear el tipo de migrantes que regularmente llegan hacia Estados Unidos y, sobre todo, esta presión permanente que tiene hacia el gobierno mexicano, independientemente del color que sea, porque recordemos que aunque aparentemente hay una muy buena relación ahorita entre lo que es el equipo del presidente electo y el gobierno de Donald Trump, la realidad es que el manejo que él regularmente tiene es en beneficio de lo que a él en términos de manejo público le pueda convenir, y yo no dudo en lo absoluto que una vez que Andrés Manuel López Obrador tome posesión, se mantenga en mucho esta misma línea de presión, de agresividad hacia particularmente lo que está haciendo el gobierno mexicano. Las declaraciones del día de ayer, de agradecer de alguna manera este intento de contención, pero señalando con mucha contundencia que eventualmente si no se logra detener, él manda al ejército. Al ejército. No la Guardia Nacional. Hasta es enfático en su mensaje, dice, no la Guardia Nacional. Al ejército. Ya nos habla del tipo de medicina que está pretendiendo aplicar en caso de que esto avance. Y por otro lado, desde luego, insisto, la presión que se está generando para el gobierno mexicano de cómo manejar esta situación ya en nuestro territorio. Los migrantes ya están en México, ¿qué se va a hacer? ¿De qué manera se va a manejar esta problemática? Y se adereza con las propias declaraciones del presidente electo de un eventual plan que pueda proporcionarles empleo a todos estos migrantes que están de paso por el país y que evidentemente sería igualmente un disuasivo para que continuaran su paso hacia Estados Unidos, pero que le generarían sin duda alguna una problemática particular nueva al propio gobierno y al propio Estado mexicano. Sí, es muy complejo y lo que debemos entender también es las presiones que esto le generará a estados que de por sí pues tienen una cuestión política y de inmigración y también de rezago muy importante, como por ejemplo es Chiapas. Por supuesto, Chiapas, todo lo que es ese corredor, ruta, ¿no? Ese corredor exactamente está hacia Estados Unidos, en donde en efecto muchos de los migrantes que de manera cotidiana, de manera normal, están buscando llegar hacia Estados Unidos, la realidad, y también está plenamente documentado, es que en mucho de este camino, de esta ruta, los migrantes van decidiendo quedarse en estos estados, generando una situación
de problemática respecto de que son estados que ya tienen un problema, una escasez en términos de empleo, de generación, y que obviamente al estarse ingresando muchas más personas, más la necesidad de ir generando estas opciones de mejoramiento de la calidad de vida, sin duda alguna se convierte en un problema, insisto, estatal a resolver, ya no solamente en el terreno de lo que es propiamente quienes, los nativos del estado en particular, sino de luego la carga que se está subiendo. Precisamente por eso, inclusive, el posicionamiento que tiene Estados Unidos ante una masa permanente de migración que evidentemente impacta directamente a las condiciones de vida de quienes ahí están. Alienta el hecho de que Luis Videgaray esta misma semana se reunió con autoridades en Nueva York, perdón, ahí está las Naciones Unidas, con gente de las Naciones Unidas también solicitando apoyo de las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas dijo... Adelante. Sí, por supuesto, buscar desde luego, porque insistimos, o sea, el tema tiene que tratarse desde muchos ángulos, no es únicamente el por aquí no pasa. Es un tema mundial, ¿no, Fernando? Por supuesto, digo, en Europa tampoco es una situación que no conozcan. Nos hemos notado, por ejemplo, el problema que tiene España, particularmente de pronto con esta migración que tiene Francia, de Marruecos, en Asia, por supuesto. O sea, es una problemática, en efecto, mundial. Provocada, propiciada, primero en el caso de algunas latitudes, particularmente en el Medio Oriente, por los conflictos armados que provocan o propician sin duda alguna esta migración, en el caso de Europa y en el caso igualmente de América Latina, ante la falta de oportunidades en este mejoramiento de calidad de vida, a veces en condiciones francamente infrahumanas, y que es evidentemente normal, entendible, lógico, que se esté buscando el salir, el cambiar esta situación, esta realidad, y que bueno, insisto, tiene que atenderse desde muchos ángulos. No es posible verlo exclusivamente desde una óptica de no pueden pasar o bueno, abrirle las puertas de par en par, porque en cualquier escenario tiene que considerarse toda la problemática social, humanitaria, política, económica que se va generando. Pues Fernando Ávila, muchas gracias por este comentario. Sin duda es un reto ante el que está el Estado mexicano y hay que ver qué es lo que sucede, cómo lo enfrenta, que se está yendo en el nada que llega. Sencillo, absolutamente no es nada fácil, no se puede atender u observar de una manera simplista. Es extremadamente complicado y desde luego la búsqueda y la obtención de una solución va a ser de pronóstico reservado completamente. Pues Fernando, muchas gracias. Estaremos en contacto contigo para la próxima. Por supuesto. Muy buenos días, es Fernando Ávila. Excelente sábado. Excelente sábado también para ti. Vamos a una pausa, 9:22, volvemos. Fórmula Noticias.